¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bienvenido al 2x16 de Esto no estaba en mi podcast deportivo. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica tu amigo Channels, el 50% de este podcast. Enseguida aparecerá desde Germany, Deutschland, Adrián Morales. Estamos ya enfrentando la recta final de esta segunda temporada y hoy tenemos un menú de verdad que yo ni siquiera me atrevo a daros adelanto aquí porque quiero que lo escuchéis. Incluso hay un bonus track que de una cosita muy especial que en su momento grabé. Quizá algunos lo hayan escuchado, quizá otros no, pero si no lo conoces, si no lo has escuchado, creo que es un bonus track que te va a encantar. Ya sabes que nos puedes encontrar en todos los agregadores de podcast o en casi todos, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, y también puedes añadirlo en tu podcatcher favorito, tu aplicación para escuchar podcast en el móvil o donde sea. Lo dicho, tenemos un menú muy elegante hoy. Yo creo que te va a gustar. Historias deportivas que te van a encantar. Hoy fútbol, béisbol, trampolín y montañismo. En fin, yo creo que más no se puede pedir. Como te digo, estamos ya enfrentando la recta final, así que apriétate los cinturones porque comenzamos en Esto no estaba en mi podcast deportivo 2x16. Bienvenido, bienvenida, gracias por la escucha. Pues aquí estamos, llega el buen tiempo, llega mayo y aquí estamos en el 2x16. Si alguno escucha pajaritos un poquito por mi micro es porque tengo la ventana abierta y empieza a hacer buen tiempo y conviene tener la ventanita abierta. Yo no sé si tanto en Alemania. Adrián, ¿cómo estás? Aquí está haciendo un tiempo de lujo. Yo los pajaritos los tengo hoy en la garganta, macho. No sé qué me pasa hoy, tengo una carraspera extraña, será la alergia primaveral o no lo sé, pero si me oís que la voz es más rara o que de carraspeo tal, pues que sepáis lo que hay como excepción. Yo he tenido una primavera un poco raruna, o sea, normalmente yo también tengo alergias, ¿vale? Al polen y a determinadas movidas, y la he tenido bastante raruna, sobre todo el tema de la piel, que me han salido muchísimas, o sea, el cambio de temperatura de una primavera o de un invierno a una primavera y tal. Hostias, normalmente sí que es verdad que notas que te sale en el cuerpo un poco más de picores y tal, pero he tenido un poco loco. Ya parece que se está sentando y también es verdad que estamos teniendo aquí por lo menos en España una primavera un poco atípica, más fría de lo normal, y luego me imagino que lo que nos pasará es que en noviembre estaremos tomando cañas en la terraza. Te iba a decir como off topic, aquí en Alemania es al contrario, normalmente abril, mayo, junio suelen ser meses alguna temperatura ya más agradable que en invierno, ¿no? Pero meses lluviosos, meses pues que a lo mejor tienes 2 días de sol, 3 de lluvia, tal. Y ¿qué te puedo decir? Yo creo que desde que empezó el año, quitando un par de semanas, ha hecho un tiempo excepcional, ¿eh? O sea, súper bien. Bueno, hay que aprovecharlo, tío. Hay que aprovecharlo, que ahí pues pasa lo que pasa. Hoy estamos en el 2x16, como te decía, y como siempre tenemos un menú de degustación que antes de entrar aquí lo que hacemos los cocineros, ¿verdad, Adrián? Es enseñar los platos, ¿eh? Poco más, enseñar los platos, y ahora los que tienen que digerirlos y degustarlos son los oyentes, que yo creo que les va a sorprender y les va a gustar las historias que traemos hoy, que además, lo estaba hablando con Adrián,
os vamos a añadir un bonus track hoy. Igual que no llevamos bastante tiempo, que no hacemos el remate musical y os hemos dejado un poco huérfanos en esa parte final. Los que me conozcan, y como hay gente que escucha este podcast bastante, que no me conoce o no conoce las cosas que he ido haciendo, en la pandemia sí que generé pues es que el aburrimiento y por no volverse loco, estar todo el día en casa, generé una cantidad de podcasts relacionados un poco con el misterio y cosas que me gustan, y los subí de manera pues eso, muy amateur y pasando el rato, pero están muy bien hechos. Y hay uno que es muy chulo, que sí que está relacionado de alguna manera con el deporte, y lo añadiremos hoy como bonus track. Lo comentamos si acaso cuando vayamos a despedirnos, para que no os vayáis. Es verdad que estoy solo yo, pero ya que Adrián trae 2 historias y yo una, tampoco queda mal, ¿no? Pues que haya otra historia, y que creo que además os va a gustar mucho. Si no la conocéis, va a fliparos. Pero vamos, que yo creo que todas las historias de hoy os van a flipar. Pero, antes de todo eso, un poquito de autofelatio, ¿qué? Sí, lo que te iba a decir antes, que digo, que las grandes estrellas no tienen esos CDs con los bonus tracks, pues bueno, nosotros también nos permitimos el lujo, entre comillas, ¿no?, de traer hoy un bonus track. Pero sí, vamos a empezar con esa sección, bueno, amor-odio, ¿no?, de autofelatio, pero bueno, va a ser cortito, que solo tenemos unos poquitos comentarios, y si quieres empiezo yo con Twitter, luego ya te dejo a ti el escenario, ¿no?, de Spotify, de Spreaker y demás. Vale. En Twitter tenemos 2 comentarios de José Caballero, que nos decía: he escuchado el 2x15, el último episodio de Esto no está en mi podcast deportivo, a que no conocíais la lucha senegalesa y todo lo que se mueve. Eso os pasa por no escuchar el podcast, puro caviar. Además creo que tú tuviste una... O sea, luego le contestaste, ¿no?, que gracias por la parte que te tocaba. Y nos ponía también José, dice: la próxima destacaré una historia de Adrián, no te vayas a venir muy arriba. Sí, bueno, lo bueno es eso, interaccionar, ¿no? Y a veces como la cuenta no me llega tan de esto, pues sí, decirle que José Caballero, al hilo, y dicho sea de paso, también tiene alguno que vamos a leer hoy en Spotify. Ah, mira, genial. Pues el último ya que tengo es de Letras de Tucán, un gran conocido de este podcast, que nos decía: gran episodio, 2 interesantes historias. Rumanía, al igual que África en general, siempre es interesante, y más cuando el comunismo está presente. Por cierto, por un momento creí que hablabais del catch fetish, pero luego vi que era propio del Congo. Os lo dejo como sugerencia. Es que hay gente que le gusta mucho todo este tema de las cosas que se pueden hacer en África que sean más desconocidas, ¿verdad? Pensaba que de darse de hostias. También. Es muy típico, sí. Eso. No, sí, es lo que lo hablamos durante el episodio, ¿no? Que tanto África como en Europa, países como Rumanía, pues tienen ese misticismo un poco tal. Están los dos, en África también, pero en Rumanía toda los países que durante mucho tiempo estuvieron bajo yugo comunista, están muy relacionados, ¿verdad?, con la lucha, con todos estos deportes de contacto. Y tiene ahí ese halo, ¿no? Ese algo. No sé. Tal cual. Pues mira, vámonos a Spreaker en el 2x14, en el de 2 fraudes deportivos mundiales y el peor equipo del fútbol del mundo. Fíjate la peña cómo está. Somos pocos, pero fieles, ¿eh? Ojo, Ángel Luis. Esto yo creo que el detalle es muy bueno. El pentatlón moderno lo tratasteis con el general Patton. Hostias, tío. O sea, ya esto empieza a degenerar. Nadie sabe nada. Ya nos van a sacar en el capítulo 1x7, dijiste. Pues toda la razón, es verdad. Es verdad, el pentatlón moderno lo tratamos con el general Patton, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Yo cuando le dije, hostia, es verdad. Y me encanta, a mí esto me encanta. Lo que decía, también hay una cosa muy buena. Los podcasts son atemporales. Y eso se nota muchísimo, a veces tanto en las escuchas, porque sigue habiendo reproducciones y estadísticas que nos van llegando de que la gente sigue escuchando los podcasts antiguos. Y, por ejemplo, en el 1x02, la leyenda del Tourmalet y los juegos de las islas, José Caballero... 1x02, 1x02, tela. Ha llovido ya, yo creo que éramos jóvenes todavía. José Caballero Román, que te ha comentado sobre Twitter, sí. Me imagino que por no... En Twitter a lo mejor por el último pues sí, pero a lo mejor el viejo decir, ostras, pues si quiero comentar algo, mejor aquí, ¿no? Maravillosa la historia del Tourmalet. No la conocía y es una auténtica joya. Los juegos de las islas conocía su existencia y que participaba Menorca, pero no tan a fondo como Adrián. Mola su anécdota de estar en Åland. Ahí en las Islas Åland con el bueno de Perra. Qué bueno. Así que todo, de verdad, si estás escuchando
meses después, deja los comentarios que nosotros lo leeremos. Y también tenemos en Spotify un comentario que yo creo que por lo menos como nombre o como nick es la primera vez que nos llega, del 2x14, del de 2 fraudes deportivos y el peor equipo de fútbol del mundo. Ferrou Ramix es el nick, ¿vale? Ajá. Escribía: había escuchado la historia de la selección española de baloncesto paralímpico, pero no conocía los detalles. Muy recomendable y mucho HDP suelto. Gracias por refrescarnos la memoria y que ciertos malnacidos todavía están presentes. Eso es, por desgracia, o sea, la historia es magnífica, ¿no? Y cómo la contaste, pero es que por desgracia lo que queda, el pozo que queda es la cantidad de hijos de P que hay sueltos por el mundo y por desgracia en nuestro país. Así es, tío, es eso. Pues Ferrou Ramix, y a todos los que habéis participado, genial. Y dejar vuestros comentarios, de verdad, que sea del capítulo que sea, en el formato que sea de la plataforma, los vamos a leer y nos vendría muy bien. Y de verdad, si estáis escuchando la primera temporada, de la segunda, de lo que sea, es magnífico. Dicho lo cual, pequeño autofelatio para no hacerlo muy extenso y no hacerlo muy cargante, y nos vamos con las historias de hoy. Como siempre empieza Adrián, y hoy es verdad que normalmente nos llevas siempre por derroteros futboleros. Hoy va a ser así, pero creo que con una historia un poco más larga y con la que vas a comenzar, ¿no? Sí, normalmente en los últimos episodios hemos intentado pues que la historia larga sea de otro deporte y la corta de fútbol, o relacionada con el fútbol, aunque no sea intrínsecamente. Es que hay muchas, tío. Es que de fútbol hay muchas historias. Claro. Muy chulas, porque es un deporte mayoritario mundial y porque además de cierta manera se recogen el pozo de las historias pues mucho más fácilmente, ¿no? Te llega más fácilmente. Eso te iba a decir, que yo creo más que nada está muy documentado. Eso porque, por ejemplo, tío, yo he intentado, o sea, es que yo con el balonmano a tope suelo saber de sobras y los que me conocen también, pero es que por más que intento buscar, tengo alguna, y la estoy un poco reservando por ya sabes el qué, porque las estoy reservando, pero las estoy intentando reservar, pero es que tampoco te creas que encuentro tantos y tantas historias de balonmano, y estoy seguro de que las hay, estoy seguro de que hay, no tantas quizá como en fútbol, pero seguro que hay muchas. Y hostia, un ejercicio de arqueología que te cagas. Y en el fútbol, pues claro, está mucho más documentado, es más fácil, en fin. ¿Viste que el otro día en Twitter tuve un enganchón con un fan del balonmano? No sé, tienes tantos enganchones con gente habitualmente en Twitter que yo ya desconecto. O sea, tú eres un poco, pues... salsa rosa. ¿no? O sea. Sí, me va el barro. En este caso era particularmente porque se quejaba de que habían puesto en la 1 de Televisión Española la final de tenis del ATP de Madrid. Sí. Que Madrid solo... Televisión Española solo compra los derechos de Barcelona y Madrid porque el resto pues no puede o no los compra. Y ellos tienen firmado la final del ATP de Madrid, que en este caso fue entre Casper Ruud y Jack Draper, ¿vale? Y debieron, al estar firmado, pues el balonmano lo debieron de traspasar o no se debió de emitir, no sé muy bien, no me cuentes, porque no estaba muy enterado de esto, ¿no? Y este chico, que era fan del balonmano, además de otras muchas cosas, pero es tan fan del balonmano, criticó que dos desconocidos ocuparan ese espacio del tenis en cuenta del balonmano y que no le interesaba a nadie y que había tenido muy bajas audiencias. Y yo, claro, me puse a discutir con él porque me parecía surrealista. Surrealista en el sentido de decir, si estuvieran dando tenis todos los días, pues sí. Y si tú quieres defender el balonmano, que a mí me parece fantástico, que tengo un podcast de esto, que no se lo dije porque ni ganas que tengo para personas que no son capaces de entender 2 más 2, ¿para qué le voy a decir que tengo un podcast de este tipo para que lo escuche, ¿no? Para decirle, no, hablo de balonmano, hablo de tal, hablo de tal, hablo de tal y hablo de tal. ¿Pero para qué? Si entró en una dinámica típica tuitera de estas que... Entonces, ¿es necesario atacar al tenis para defender el balonmano? Es que no lo entiendo. Una cosa, puede ser, es que no sé qué partido era el que como yo aquí la tele española no la pillo, supongo que si hay algún partido de la selección española, creo que jugó hace poco, jugó hace poco con Italia y con Letonia, partidos de clasificación para el europeo. Imagino que sería eso. Si es eso, ¿vale? Suponiendo ese caso, yo te doy mi opinión y que creo que es compatible con no tener que defenestrar nada en pos de otra cosa. O sea, mi opinión es que yo creo que en la televisión de todos, si hay un deporte en el que hay algo en juego de una selección nacional frente a otro,
que es una final, pero que juegan dos, un noruego y un británico, ¿no? En este caso son Casper Ruud y Draper. Hombre, a ver, yo creo que como más interés nacional, ¿no? Sería, en este caso, coincide que es balonmano, podría ser badminton, que me da igual. Yo creo que habría que darle prioridad a eso, ¿no? Esa es mi opinión. Dicho esto, para defender eso, como te lo estoy defendiendo yo ahora, no hace falta decir es que el tenis es una mierda. No, hablo de que un jugador que es Casper Ruud, que ha jugado 3 finales de Grand Slam, que gana el Masters de Madrid, 3 finales de Grand Slam. Repito, 3 finales de Grand Slam, es un tío que no conoce nadie en España. No, a ver, eso por supuesto. No, eso es lo que dijo. Y yo le dije que creo no sé de tenis, yo le dije que creo que los 2 jugadores más conocidos del mundo, si ponemos a una chavalada joven, que no lo sé, que igual me equivoco, de balonmano y Casper Ruud, pues aunque solo sea por las apuestas, van a conocer a Casper Ruud. Pero bueno, es que es así. No porque los deportes sean más y menos, y porque no creo que sean incompatibles. Y sí que no sé si era porque estaba la selección española. Y si me quieres decir que la selección española tiene que estar en la 1 y a mí me pones en la final en Teledeporte, me parece bien. Pero es que no estabas diciendo eso. Claro, es que no tienes que estar atacando ni diciendo que son unos desconocidos que hicieron poco. Eso es. O sea, si además probablemente Televisión Española compra los derechos creyendo que la final del Madrid pues la va a jugar o Djokovic o Alcaraz o lo que sea. Le sale mal y juegan pues los que tienen que jugarla, que al final también tienen su derecho, ¿no? Y a mí eso me parece. Bueno, eso es debatible. Pero eso es debatible. Lo que no puedes entrar es con un elefante en cacharrería. Insultando al tenis a un tío que sigue el tenis para defender el balonmano cuando yo no estoy atacando el balonmano y de hecho te podría comprar determinadas cosas. Pero si me vienes diciendo, no, es que a Casper Ruud no lo conoce nadie en España, hombre, pues te diré que lamentablemente entre chavales de 20 años lo conocerán más gente solamente por el tema de las apuestas, solamente. Y que a lo mejor los 4 o 5 más conocidos del balonmano le preguntas a chavales y a lo mejor no los conocen. O sea, quiero decirte, yo no quiero comparar, pero tampoco es comparable Casper Ruud con Mbappé, es que es así. Pero, entonces, no, bueno. Pero que al final es además una falacia absurdum, quiero decir, yo no soy muy fan del tenis, sé quién es Casper Ruud, sé quién es Jack Draper, y fíjate que sí, controlas poco de tenis, y que tenis, tú no controlas de tenis. Por eso, a ver, yo conozco a los jugadores más, pues los que suelen estar más siempre en los octavos, cuartos, semifinales, claro. y me suenan pues porque a lo mejor los nombras de decir, pues es que Alcaraz ha jugado contra Casper Ruud, por ejemplo, ¿no? Claro, o contra Sinner o contra quien sea. Entonces, eso sobre todo me suenan. Yo por otra cosa no, porque no sigo el tenis habitualmente. De la misma manera que a mí, evidentemente, jugadores de balonmano voy a controlar mucho más que cualquier otra persona, pues, que tú o que cualquier otra que no sigue el balonmano, ¿no? Pero es lo que te digo, es una falacia absurda, no hace falta para defenderlo. Que al final, es lo que te digo, yo en mi opinión no he defendido el balonmano. Si has visto, yo te he dicho que para mí debería tener más interés para una nación que juegue un equipo del deporte que sea de esa nación, ¿no? Que una final de otro deporte en el que haya 2 jugadores que no sean. Total, pero es que eso es otro debate. Si tú lo planteas con ese debate, pues yo te lo compro. O sea, a mí como seguidor del tenis, a mí y voy a decirlo con palabras bastante soeces, me suda los huevos si lo veo en Clan TV o en Teledeporte. ¿Sabes? Al final, si tú quieres verlo, lo vas a ver igual. Claro, que se han abierto. Es que, claro, pero pones en la 1 porque no sé qué. Pues en la 1 es porque tienen 2 puñeteros torneos que no compra más Televisión Española. Igual el debate no está en eso, chaval. Igual el debate está en que gastarse 5 millones de euros en que esté el nuevo Sálvame en Televisión Española, cuando con eso podrías comprar partidos de tenis y probablemente parte de la liga de balonmano. Igual está el debate ahí más y nos tendríamos de juntar de la mano ahí para eso. Pues sí, pero bueno, ya sabemos cuál es el aprecio que tienen los deportes que no sea fútbol. Prácticamente hay algo de motor en España. O sea, así es. Dicho lo cual, solamente quería dejar eso con constancia en balonmano. Y evidentemente, si la persona hubiera sido muy receptiva y hubiera habido un debate ahí como estoy teniendo contigo, me hubiera encantado y me hubiera gustado decirle, mira, tienes un podcast donde está Adrián que habla de balonmano siempre que puede y otros deportes y tal. Pero cuando empiezas con jajaja, te ponen por encima, te menosprecian. Chico, tío, o sea, no. O sea, pero es que no todos tenemos 2 dedos de frente, amigo mío. Así que, o sea, esto lo hemos dicho muchas veces. O sea, no por ser del Real Zaragoza tienes que ser inteligente. De hecho, hay muy pocos inteligentes. No por el hecho de que sean de tu ciudad o de tu pueblo tienen que ser inteligentes y tienes que apoyarlos. No. O no por el hecho de que haya gente que le guste el balonmano tiene que ser inteligente. De la misma manera que no hay inteligentes viendo tenis. O sea, ya está. Es ser humano, ya está.
Venga, anda, vamos con las historias de después del mini debate que hemos. Guay, ha sido como el break que hacíamos de noticias, pero antes. Sí, más o menos. Bueno, Channels, a ver, hace poquito, ¿no? Te traje la historia de cómo una de las mayores empresas de España, el Corte Inglés, tenía su origen en un equipo de fútbol, valga la redundancia, inglés, que era el Derby County. Pues mira, hoy te vengo a hablar de una empresa, o, bueno, más bien de un producto, yo creo, que seguro que te suena y de cómo lo vamos a unir con una historia apasionante. Y esta historia apasionante solo voy a empezar, digamos, por el final, o sea, por la moraleja de la historia, porque tiene tanto jugo, y yo creo que te va a molar, tiene tanto jugo que me puedo permitir el lujo de decírtelo. Mira, vamos a llegar a una historia que es la de cómo un equipo completamente amateur se convirtió en campeón del mundo de fútbol. Ah. Ojo, campeón del mundo, que no Champions, no UEFA, no Conference, campeón del mundo. Campeón del mundo. Del mundo. No sé cómo es eso, pero me tienes en asco así. Ahora lo vamos a ver. Venga. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Daniel Sancho. Primero, el producto, la empresa. Te cuento, ¿te suena la bebida Lipton? Sí. Es una suerte de té parecido al Nestí. Sí. Para hacernos una idea, ¿no? Bueno, aquí en Alemania es bastante popular. De hecho, aquí no tenemos Nestí, tenemos creo que ahora ya también en España se llama FUCT o algo así, parecido. Pues dejé de tomarlo, no me gustaba demasiado y no sé ahora mismo cómo se llama, pero sí cambiará. Pues, cambiará, me imagino, por el tema de las políticas. Nestí era de Nestlé. Claro, entonces por eso ahora me parece que se llama FUCT, como aquí nunca ha habido Nestí, ¿vale? Y luego la otra marca pues es Lipton. Tú ahora vas al supermercado y te compras una botella de medio litro por algo más de €1, al menos aquí en Alemania es €1,30 o €1,40. Pero es que eso hace muchos años no era así. No podías llegar y un té, pum, ya está. Fíjate, a finales del siglo XIX, pues sí, para los que no lo sepan, igual tú sí lo sabías, el té era más o menos, para que te das una idea, un producto de lujo. Y esto era por varios motivos. El primero, porque había que importarlo desde Oriente y porque era considerado como un elemento más o menos distintivo de la aristocracia. O sea, el beber té era algo aristocrático, era algo burgués, no era algo del populacho. Sí, ¿vale? De los ingleses, de ahí viene también, ¿no? Claro, que ahí viene toda esta parafernalia de la rutina del té a las 3 o las 5, ahora que lo veo. Sí, que empezaron con el rollo, lo utilizaban o lo tomaban los aristócratas un poco para ser diferentes, ¿no? Eso es. Entonces, todo ese paradigma que conocemos, más o menos, cambió hasta que tuvo que llegar un tal Thomas Lipton. El apellido ya nos da una pista, ¿no? Total. Bueno, el tipo era un visionario. ¿Por qué? Pues porque el tipo llega y se pilla una plantación de té en Sri Lanka, entonces conocida. Igual, ¿sabes cómo se llamaba antes Sri Lanka? Que yo creo Ceilán. Que sí, Ceilán. Bueno, Ceilán británico, de hecho se llama, pero Ceilán, sí, efectivamente. Entonces, se planta allí, o sea, se pilla allí una plantación, no se planta, se pilla una plantación. Abarata los costes tanto de importación como de comercialización y sus potentes campañas de marketing hicieron el resto. Es decir, el té había llegado a Reino Unido para sentar las raíces de una dulce tradición. Seguimos con la historia. El tal Thomas Lipton, como empresario, digamos, genio tipo Elon Musk, pues muy bien de la azotea no podía estar. como te puedes imaginar. Y bueno, hoy es el tipo, pues era bastante excéntrico y decidió abandonar su Glasgow natal después de regar Reino Unido de té para establecerse en Italia. Ajá. Se va a ir para allá. Además, adicionalmente a esto, pues el tipo era un amante del deporte, especialmente de la vela, ¿no? Deporte un poco aristocrático. Y el buen hacer que tenía, pese a ser un tipo así amateur y demás, pues llegó a participar incluso en la Copa América en un par de veces. Ajá. Le hizo ganarse el favor de los reyes, primero Eduardo VII y tras su muerte Jorge V después. Y también esas buenas relaciones que tenía con el continente americano, merced a la Copa América, todo esto, florecerían en torno a lo que vamos, al fútbol. Y es que el bueno de Lipton regalaría un trofeo al que en un ejercicio de vanidad absoluta le llamó la Copa de Claridad Lipton. Claro. ¿Cómo no?
para que básicamente se disputara en el continente americano. Y lo iban a hacer Argentina y Uruguay, y lo harían anualmente. ¿Vale? Primera edición tiene lugar en Buenos Aires, el encuentro concluye con un apasionante 0-0 y, atento, eso da la victoria a Uruguay porque el señor Lipton estableció una regla que decía que en caso de empate la victoria era para el equipo visitante. Ah, ya está, anchas Castilla. Y a tomar por culo. Exacto. Ríete tú de los sorteos con moneda, en los penaltis. Nada de el que más tiros a puerta tenga, no. El visitante. Nada. El que más tarjetas amarillas, no, nada. El que se ha pateado no sé cuántos kilómetros para ir hasta Buenos Aires, ese gana si en caso de empate. Pues muy bien. Bueno, pues esto quiere decir, por si todavía no habías llegado a esa conclusión, quiere decir que no solo Uruguay se llevó la primera Copa del Mundo, como casi todo el mundo sabe, sino que también se llevó lo que se conoce como el primer torneo internacional oficial de la historia. O sea, Uruguay es... porque esto es anterior. Sí, esto estamos en... creo que se me ha olvidado decirlo. Estamos en 1905-1906. Vale. Sí, ¿vale? Sí. Es mucho más anterior. Uruguay gana en 1930 el primero. Entonces, Uruguay se puede decir que es como doble campeón del mundo, ¿no? Primero con este torneo y luego con la Copa del Mundo. Pues bueno, gracias a vivir en Italia y a todas estas cosas que hemos hablado, los buenos contactos que tenía, a Thomas Lipton, que por cierto poco después sería nombrado Sir, o sea que fíjate si el tío llegó alto. El tipo era un crack, ¿eh? Hay que estarlo para estar tan mal de la azotea. Sí. Pues recibió en el país itálico el título de, es un poco rimbombante, pero te lo digo igual, caballero comendador de la corona italiana. Joder. Casi nada. Y claro, ante semejante honor y visto el éxito que había tenido la Copa de Claridad Lipton, se propuso crear nada más ni nada menos que un torneo internacional cuya sede estuviera en Italia. O sea, más o menos una suerte de mundial. Ajá. Quiso además hacerlo un poco especial, creando un trofeo. Lo hizo él, bastante guapo, está bastante chulo el trofeo, que le sería entregado al equipo en propiedad toda vez hubiera conseguido alzarse con él 2 veces. Es decir, si tú ganabas 2 veces, sí, de manera consecutiva o no, te quedabas el título en propiedad. Muy chulo. Así que había nacido, amigos míos, el trofeo Sir Thomas Lipton, con tampoco ninguna vanidad. Es decir, lo que te he dicho, la primera competición internacional de equipos que se puede considerar como el predecesor del Mundial. Ajá. Y que se jugaba, bueno, ahora me lo contarás, me imagino en Italia y ¿a quiénes invitaban? Eso es, ahora te lo vamos okay. Bueno, os lo vamos a desgranar. Y digo lo de que es la primera competición internacional de equipos y no de clubes, ya que si bien no acudían selecciones nacionales, es decir, no iba a Italia, no iba a España, no iba a Alemania, sí lo hacían seleccionados de equipos, que no es lo mismo que clubes de diferentes países, porque claro, si fuera una competición de clubes sería pues como por ejemplo cuando hablamos de la Copa Mitropa, ¿te acuerdas? O de sí. Entonces, esto no era exactamente clubes de fútbol, sino que eran más bien una especie de combinados, sin ser las selecciones, porque todavía no, digamos, el embrión está un poco ahí. Sí, coges 4, me lo invento, 4 del Inter, 4 del Milán, 4 de no sé qué, sí. Eso es, cogías una especie de más o menos, ahora te lo explicaré, pero más o menos esa es la idea. Entonces, oficialmente podríamos decir que es, digamos, la primera Copa del Mundo, efectivamente. Estamos en 1909, ahora sí te sitúo en la fecha. Hay que guardar esta onomástica como oro en paño porque es la madre del cordero. Un 11 de abril de 1909 dará comienzo, oficial o no, la primera Copa del Mundo. Y atentos a la historia porque, es lo que te he dicho antes, se la va a llevar un equipo completamente amateur. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco. Lipton tiene a bien que sean los países, digamos, futbolísticamente hablando, los más potentes del momento, los que van a participar en ese evento. ¿Te atreves a decirme? Son 4. ¿Te atreves a decirme qué 4 países en aquel entonces seleccionó el bueno de Lipton? Venga, ¿Italia? Correcto, como anfitrión además. Sí. ¿Francia? No. Hostia. Francia no. 1909, pues algún país centroeuropeo que me dijiste que has ido contando muchas veces que estaban bastante en boga, ¿no?
Vale, vas. No sé, bien. Austria, Alemania. Alemania sí, Austria no, pero casi. Uh-huh. País un poco al lado. República Checa. Checa, sí. Bueno. Hacia el otro lado, Hostia. poco neutral. Suiza. Quizá. Y te queda uno, que es el padre del fútbol. El padre de Inglaterra. Inglaterra, por supuesto. Ajá. Italia, Suiza, Alemania e Inglaterra. Esos son los 4 países que van a participar. Uh-huh. Alemania decide mandar al Sportfreunde Stuttgart. Bueno, sin más. Un equipo que en aquel entonces era puntero en el país, ahora no. Por cierto, no os penséis que es el Stuttgart sí, normal o su equipo. No tiene nada que ver. Es un equipo que de hecho ahora sigue existiendo, está en 7ª, 8ª división, pero bueno, en aquel entonces era puntero. Y además se refuerza con un par de jugadores de otros equipos de la ciudad, entre ellos el Stuttgart que conocemos. Uh-huh. Es decir, por Alemania, para representar a los teutones, una especie de selección de Stuttgart, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Sí. Suiza opta por el Fútbol Club Winterthur, Sí. campeón el año anterior de la Liga Suiza, y también se refuerza con otros jugadores de equipos vecinos para la ocasión. Italia considera que los 2 mejores equipos del momento se encuentran en Turín, sí, la Juventus y el Torino. Uh-huh. También fichan a 2 jugadores del Piemonte Fútbol Club, que es como la versión del Pro Evolution Soccer de la Juventus. Cuando no tienes la licencia, el Piemonte Fútbol Club. Y así forman con todo este batiburrillo lo que se llamó o lo que se conoció durante el torneo como el Torino 11. Ajá. Torino 11. Y por último, y más sorprendente, que esto es lo que ya te va a empezar A volar la cabeza. a volar la cabeza y a gustar. La FA, ¿no? Esa mística FA, esa masónica FA, Sí. la Football Association. Pues bueno, ellos iban a su bola, como Siempre han ido a su bola. como suelen ser los ingleses, y no quiso tener absolutamente nada que ver con este torneo, pese a la invitación oficial del bueno de Lipton, ¿no? Pero claro, el deseo de Thomas Lipton, escocés de nacimiento, era, pues, claro, tener una representación por parte de las Islas Británicas, como es obvio, para el torneo. Así que no me preguntes por qué, y tampoco nadie parece tenerlo muy claro, pero luego lo hablaremos y eso ya sí que te va a flipar. Sir Thomas Lipton invitó al West Auckland Football Club. El West Auckland Football Club, un equipo completamente amateur compuesto, atento, por mineros del carbón. ¿Vale? Mineros del carbón que apenas se habían unido a la Northern League hacía un año. Para que te sitúes, la Northern League actualmente es el 9º escalón del fútbol inglés. Antes, naturalmente, no. O sea, cuando jugaba el West Auckland, pero seguro que tampoco era ni el primero ni el segundo. Sí, sí, sí. No sé cuál sería, el 4º, 5º, 6º, no lo sé. Vamos, pero que luego... él dijo, yo que he nacido en las islas, aquí tiene que venir alguien y si tengo que traerme a los mineros, me traigo a los mineros. Me traigo por mis huevos morenos. Exacto. Pero atento, Channels, es que esto sí que te va a flipar mucho. Es que hay 2 teorías acerca de por qué. Porque claro, a ver, ¿por qué el West Auckland y no el, yo qué sé, ¿sabes? El Vecinos de Coventry Association? Sí, o el Bradford no sé qué, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Pues es que hay 2 teorías y cada una te va a gustar más que la anterior. La primera, ya me dirás cuál de las 2 te gusta más. La primera es que en realidad se trata de una confusión y que al que se quería invitar de verdad era el Bishop Auckland, que era un equipo más conocido y mucho más potente en aquella época de una zona pues muy cercana a West Auckland. Ajá. Piensa que, claro, en aquel entonces no había internet, no había bases de datos, no había enciclopedias, entonces, claro, pues podía ser que quisieran al Bishop Auckland y por lo que sea, pues al final le llegó la invitación al West Auckland. ¿Vale? Total, puede ser factible. O sea, es que hoy venía escuchando, y además solo pequeño inciso, sí. que nos estamos olvidando de los que, por ejemplo, los que vivimos en los años 80, porque ahora estamos en los 2000 y viviendo con internet, que antiguamente podías escribir una carta y acabar la carta un mes después y no sabías ni dónde. O sea, claro, manuscrita. Entonces, imaginaros en 1909. Es que, claro, y es que eso tiene que ver un poco con la segunda. Yo creo que la segunda te va a gustar más. Es que me parece deliciosa la segunda. Es que en realidad se quería invitar al Woolwich Arsenal. El Woolwich Arsenal sí es el equipo primigenio del Arsenal, ¿vale? Ajá, o sea, es el que luego se convertía en Arsenal, el Woolwich Arsenal. Pero es que Lipton solo le dejó a su secretaria una nota que ponía: por favor, invita al W.A. Y esta se equivocó y por error le envió la invitación al West Auckland. Bueno, no sé si es la real, pero sería la mejor.
No se sabe, o sea, no hay teorías. De hecho, investigadores italianos de la Universidad de Turín, o sea, esto no es coña, han intentado investigar el por qué no de que el West Auckland llegara al torneo y están estas dos teorías. Yo creo que ninguna de las dos es válida, yo creo que simplemente, pues, yo qué sé, pues se tiró de un equipo ahí a la desesperada y bueno, pues estos locos acudieron al torneo, ¿no? Pero me molan las dos, tío. Sí, sí. Podría ser cualquiera. Podría pues ser, nada. Sí, podría ser. La última es muy chula, sí. Vamos con la historia per se. 11 de abril de 1909, como te he dicho, los mineros que van para allá al Mundial, repito, al Mundial de Fútbol para probablemente, pues bueno, ser humillados, ¿no? Sí. O sea, un poco. Muchos de ellos tuvieron que vender, y esto no es coña, sus propiedades, es decir, muebles, anillos, cabras, vacas, tractores, palas, cualquier cosa, ¿no? Sí. Lo que fuera para cumplir su sueño, para poder ir al Mundial de Fútbol. Llegamos allí, 11 de abril, como digo, 1909, semifinal ante el Stuttgart Sportfreunde, el equipo alemán, y ¡pam! 0-2, victoria de los mineros ingleses y pase a la final. Ole sus huevos. Ole sus cojones. En la otra semifinal, por cierto, el Winter Tour consigue deshacerse del Torino Undici por 2-1 y un día después, solo un día después, querido Real Madrid, esto sí pueden jugar partidos seguidos, no como vosotros, la gran final. ¿Vale? La gran final. Y otra vez 2-0 para los mineros. Madre mía. Es decir, el equipo amateur de carboneros británicos era campeón del mundo. Hostia. ¿Vale? Fantasía, ¿no? Fantasía Ahí, total, sí. Muy. O sea, como muy de esa época que ahora no se podría vivir, tío. Claro, evidentemente. ¿Tú te imaginas, Chanel, que estos chalaos se les ocurre ganar 2 veces y se llevan el título en propiedad a casa? No me digas. Bueno, pues como campeones, ¿no? Tuvieron el derecho de participar en 1911, pese al error o lo que hubiera sucedido. Claro, si habían ganado, pues se habían ganado el derecho de participar en una segunda edición. Junto a ellos, Juventus y Torino, esta vez por separado. Ajá. Ningún equipo alemán, ninguno aceptó la invitación. Y el Fútbol Club Zurich, el actual Zurich, de hecho, para representar a los suizos. Ajá. Y los ingleses Channels que se abonan al 2-0 para derrotar a los helvéticos, al Zurich. ¿Vale? Hostia. Total, que final contra la Juventus, en Turín. Y Channels, llegados a este punto, a esta gente se la pela ya todo bastísimo. Tú piensas que habían ido hasta Dover en tren, pasado en barco hasta Calais, hasta Francia. Sí. Seguido en varios trenes y vehículos de la época, eso ponía, no sé qué tipo de vehículos, si diligencias o qué, pero ponía vehículos de la época. En las fuentes, además en inglés, en las fuentes que he mirado. Estos tíos habían bajado a la mina a picar como condenados. No sé cuántos canarios habían muerto ahí por gases tóxicos. O sea, ¿me va a dar miedo la Juventus de los cojones que no tiene un título ni lo tendrá en la puta vida? Venga, hombre. Toma, pringao, 1-6. Para que vuelvas a por más. 1-6. 1-6. Y título en propiedad. Es decir, el West Auckland efectivamente era bicampeón del mundo, Chanel, bicampeón del mundo, y el trofeo que se iba en propiedad al agreste condado de Dunham, en Inglaterra. Hostia. Y ahora, Channels, hazme un favor y también se lo pido a todos los que estáis escuchándonos, si tenéis móvil o ordenador a mano, echadle un vistazo, por favor, porque es exquisito. Channels, googlea, por favor, el escudo del West Auckland Football Club. Y vosotros los que nos estáis oyendo, lo mismo. Googleadlo, ponedlo y no me digáis que no es exquisito. Dejo ahí, que ya sabéis que en la radio los silencios son incómodos. West Auckland. Sí, lo tienes en la invitación del Google Meet. Si no, Auckland como la ciudad de Nueva Zelanda. Ah, vale. Auckland. Y West. En inglés. O sea, West de oeste, ¿no? De oeste, sí. Auckland del Oeste Fútbol Club. A ver, que estoy en ello, ¿eh? Dale caña. West Auckland Town. No, espérate. Sí. Si quieres. Sí, ¿no? Que sale Sir Thomas Lipton Trophy. Ahí está. 1909-1911. Ahí está. Creado en 1893. Ese es el escudo, ¿no? Para los que no podáis verlo, básicamente el escudo del West Auckland es un señor levantando el título de campeón con una leyenda debajo que pone Sir Thomas Lipton Trophy, o sea, el trofeo de Sir Thomas Lipton, 1909 y 1911. A mí me parece exquisito esto. Tremendo. Tremendo. Bueno,
esta es la historia, pero además hay algunas cositas más que la complementan. Sabes que siempre te traigo como el plus, como el extra de la, Sí. de la historia, que aún hace todo todavía más cojonudo. Chanes, en 1994 le robaron la copa. No jodas, te iba a decir si se podía ver en algún sitio si vas a visitar el club o la ciudad o lo que sea, ¿no? Pues le robaron la copa de la modesta oficina en la que la tenían expuesta, porque cada museo tampoco van a tener, ¿sabes? Claro. Y pese a las jugosas recompensas que se ofrecieron, la copa nunca ha vuelto a West Auckland. Al menos eso sí, se les entregó, cuando se enteraron de esto, se les entregó una réplica exacta del trofeo, que eso sí sigue expuesta allí, se puede ver si alguien se deja caer por West Auckland, situarlo más o menos está al lado de Newcastle, Sunderland, toda esta zona de allí. Pues si pasáis por allí, podéis ver una réplica del trofeo de campeones. Hostia. También te comento. Estoy viendo una fotito con el trofeo, que era bien guapo, ¿eh? ¿Mm? El trofeo era bien guapo y estoy viendo a los mineros, macho. Ahí los tienes. Hostia puta, tío. Qué barbaridad. También te comento que en 1982 se sacó una peli que trata sobre la hazaña, que es The World Cup, A Captain's Tale, o sea, la Copa del Mundo, un cuento del capitán, digamos. Ajá. En la que de hecho salía, no sé si lo conoces, a Dennis Waterman, que es un actor británico conocidillo, que de hecho murió hace poco en España, estaba ya de jubiletas. Ajá. Y el último dato que te dejo, que también me parece muy, muy bonito, es que en 2009, para conmemorar los 100 años del aniversario del primer título, el West Auckland jugó un partido amistoso con el filial de la Juventus. Anda. Para conmemorar pues esa hazaña, cuando un equipo completamente amateur se convirtió en campeón del mundo. Hostia, qué bueno, tío. Qué historión. Me gustan estas historias mucho y sobre todo normalmente es verdad que les hay en todos los lados, pero los ingleses en estos son particulares, tío. Sí, ya te digo que me enteré de rebote de esta historia. Lo primero que vi es el escudo, me flipó y dije, hostia, esto lo tengo que traer. Y tú no sé si crees, volvemos otra vez al destino, tío. Los renglones torcidos de Dios. Tú y yo preparamos de manera paralela sin hablar absolutamente nada de lo que vamos a traer. Y vas a flipar porque lo que te traigo yo tiene cierta relación, como vas a ver, ¿eh? A ver. Es curioso, ¿eh? A ver, bueno, o sea, sí. Yo no sé, pero llevamos 2 o 3 capítulos, ¿no? Que como que coincidimos un poco en a ver, ¿cómo te diría yo? No ni en los deportes y tal, sino a lo mejor en lo que es la idiosincrasia propia de la historia, ¿vale? Porque va un poco de eso, de los amateurs. ¿Vale? Vale, a ver, pues entonces, ahora vamos a verlo. No, espero que no sea deporte repetido, porque es que, a ver, que lo hemos dicho 1000 veces, que nosotros no, durante la semana o la preparación y tal, no hablamos por 2 cosas. Lo primero, pues porque lo que hemos dicho siempre, nos gusta sorprendernos, y lo segundo, porque nuestras vicisitudes normales de la vida tampoco nos permite estar diciendo, hostia, pues yo voy a hablar de béisbol y voy a traer esta historia. O sea, que al final no es lógico, ¿no? Y si el día de mañana nos contratara Podium Podcast o Podimo o alguna cosa así, pues si nos pagaran dinero, pues entonces no te preocupes que ya quedaríamos para hablar. Hombre, ahí sí, claro, nos ha jodido. Va de béisbol, sí que hemos hablado alguna vez de béisbol, pero no tampoco mucho profundamente. Y yo no sé si tú sabes, yo no lo sabía, ¿vale? Me encontré con esta historia también como tú y al final decidí investigar y lo encontré de una manera que conforme vaya llegando y vaya avanzando la historia te diré por qué te metiste Channels en esta puta historia. Claro. Vale. Yo, de béisbol recuerdo que... Lo digo porque, claro, siempre nos dejáis... O sea, dejadnos en comentarios, ¿no? Las historias que recordéis de béisbol. Yo ahora mismo solo me acuerdo de la del espía Moberg, que se fue a Japón ahí a ser espía y tal. No sé si hemos traído alguna más. Si hemos traído alguna más, dejádnoslo en comentarios, que ahora mismo yo no caigo. Me suena, pero... Independientemente de eso, yo no controlo mucho o casi nada de béisbol. Sé las reglas básicas, evidentemente hemos visto muchas películas de béisbol porque nos llega a través de Estados Unidos de Hollywood, pero no conozco mucho. Y tú, yo no sé si sabías o conoces cómo funcionan el béisbol profesional en Estados Unidos. O sea, a ver, ¿cómo funciona? ¿En qué sentido? Que si sabías que hay grandes ligas y ligas menores. Pues no, yo claro, yo asumía que era un rollo la NBA, ¿no? Es que estaba la MLS, ¿no? La Major League Soccer, creo que es. MLB, porque es béisbol. Major League. Bueno, béisbol, sí, igual, pero con béisbol. Vale, pues yo tampoco lo sabía. O sea, existe la MLB, la Major League Baseball, sí, como dices, que son como 30 franquicias principales.
Son muy o sea, parecidos. tipo la NBA, lo que conocemos todos, sí. Vale, pero luego existe una Minor League Baseball, MILB, que son lo que se llaman ligas menores, que muchas veces escuchando en películas o en cosas así, sí que lo he oído muchas veces, ¿no? Ligas menores y tal, pero no tenía muy bien lo que era, ¿no? Y es, atención, una red de equipos divididos en niveles, ¿vale? Se llaman AAA, AA, clase A, que sirven como sistemas de desarrollo de talento para las franquicias de la MLB. Vale, pero no es como rollo la NBA, que tienen lo de las universidades que nutren a los Básicamente, equipos. estas ligas menores, en principio, no fueron creadas así. Las ligas menores fueron creadas, digamos, como pequeños clubs o equipos deportivos de béisbol, digamos, de cada uno de los pueblos o ciudades que hacían sus ligas, o pues eso, como Estados Unidos es tan grande, pues Liga Norte, Liga no sé qué, ¿vale? Pero no eran profesionales, no eran de la MLB. Pero a lo largo del tiempo, la mayoría de los equipos de ligas menores están afiliados a una franquicia de esa MLB que controla decisiones de qué jugadores forman parte del roster, quién sube, quién baja, y a cambio la MLB provee de recursos, coaching y de gente joven para su desarrollo. ¿Vale? Es como las canteras, coño, para que nos hagamos una idea. Sí, algo así. Vale, pero esto evidentemente ¿qué genera? Genera que en las ligas menores, y ha generado que en las ligas menores, pues evidentemente si me lo voy a inventar y vamos en cuenta a hablar de Kentucky o de Massachusetts, vamos a hablarlo de España para que nos entendamos, que si el Utebo corresponde, digamos, a una franquicia del Real Zaragoza, pues realmente no, y que el Real Zaragoza controla todo lo que hace el Utebo, pues la gente no se siente muy identificada con el Utebo. Claro, eso es. Me explico, ¿no? Sí. Alto y claro. Entonces, lo que voy a contar aquí es una anomalía que sucedió en los años 70 del béisbol norteamericano. Que, por cierto, como no hay más que béisbol norteamericano, se llaman campeones del mundo. Ellos mismos son así. Por supuesto. Esto es como lo de Miss Universo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, el nacimiento de una anomalía, y es que se produce en los años 70, cuando sale esta anomalía, ahora te cuento, no existían equipos independientes de ligas menores. Es decir, todo el control del béisbol profesional, desde arriba hasta abajo en la pirámide, estaba controlado, valga la redundancia, por la MLB. Y así nace una anomalía, los Portland Mavericks. Bueno, nos situamos en 1972. La ciudad de Portland, Oregón, sí que tenía un equipo profesional que se llamaban los Portland Beavers. Pero estaban afiliados a los San Diego Padres. San Diego Padres, así, tal cual. Tal cual. Para que nos hagamos una idea, es un equipo que llevaba 70 años en la ciudad, pero si tú ves las imágenes de cuando, antes de que se vayan, de cuánta gente iba al estadio, bueno, pues no sé qué decirte, tío. O sea, no iba ni su puta madre, para que nos hagamos una idea. Entonces se mudan y compran, bueno, creo que se van a un estado de Washington, tipo franquicias que se van moviendo. Y entonces Portland, en Oregón, se queda sin equipo de béisbol profesional, ¿vale? Y ahí es cuando aparece, y un poco, ahora veremos por qué me interesó esta historia, un actor de Hollywood. Y además es que cuando estamos viendo ahora cosas que suceden como... ¿Cómo se llama este equipo? El Gresham es el que lo llevan ahora tan famoso, ¿no? Sí, el que lo lleva... sí, el actor este de Hollywood. Ahora no Ryan... no me acuerdo, pero bueno, para que nos hagamos idea. No sé, sí, pero vamos. En este caso es Vin Russell, ¿vale? Y dirá, Vin Russell probablemente mucha gente no lo conocerá. Ryan Reynolds es el de... Ryan Reynolds, eso es. El de Russell. Sí. Vin Russell probablemente no lo vas a conocer, aunque luego te van a sonar... te va a sonar probablemente un poquito más a donde quiera llegar, que no es la historia que quiero llegar, pero que te va a sonar Vin Russell. Actor de Hollywood, también un amante total de las ligas menores de béisbol y profesionales de béisbol, y que había sido, bueno, un actor que había estado, por ejemplo, 12 años en Bonanza, era uno de los sheriffs de Bonanza, ¿vale? Es decir, no era el típico de eso, pero vamos, que vivía bastante bien, un actor de Hollywood, ¿no? Y decidió que Portland no merecía quedarse sin béisbol. Bueno, bien. Pero en lugar de esperar a que otra franquicia afiliada ocupara el lugar, Vin decidió hacer algo impensable en ese momento. Fundar un equipo independiente
en pleno sistema de ligas menores totalmente afiliadas. Con 2 cojones. Y así nacen los Portland Mavericks, quienes ingresarían a la Northwest League, clase A. Hay diferentes ligas con diferentes clases. Sin ningún tipo de conexión, absolutamente cero con la MLB. Único en ese momento en 1972. Ojo, una jugada muy arriesgada y, como digo, insólita en ese momento. Porque el sistema no estaba preparado, Adrián, y diseñado para que un equipo independiente compitiera, pues, sobre todo en igualdad de condiciones. Claro. Pero Bill Russell no solo logró que el equipo existiera, sino que creó una revolución. A ver. Atención a la película. En lugar de reclutar a través de un sistema tradicional pues de fichajes, se le ocurre una locura, como buen actor de Hollywood, a Bill Russell, y es que organiza unas audiciones abiertas para ser jugador profesional de béisbol. Hostia, qué guapo. Él esperando en el estadio de Portland que fueran 20 o 30 personas, es una locura. Más de 500 personas aparecen por ahí y algunos van de diferentes puntos del mundo mundial. Hostias, del mundo. Del mundo. Había un jugador de Sudáfrica que vio esas, que luego se termina en los Portland Mavericks, que había sido jugador pero ahora se dedicaba a otra cosa, que vio esas audiciones y, atención, es que este espíritu te va a gustar mucho. Es que es gente o que habían sido rechazadas o que les habían dicho que no podían jugar de béisbol profesional, pero amaban el béisbol con una locura desatada. Hostia puta. Y entonces no solo van de Portland, sino de sitios muy cercanos, de por supuesto de todo Estados Unidos. Y hay anécdotas de gente que se cruza el país en motocicleta, de todo, para hacer las pruebas. Y aparece de todo. Aparecen pues desde hippies hasta exjugadores casi medio profesionales, ¿vale? O sea, es muy loco, ¿no? Y bueno, ahí haces una selección y crea su equipo, Portland Mavericks, y jugadores sin pedigrí, pero con una pasión desbordante, ¿vale? Y crea, bueno, los Portland Mavericks, como te digo, en 1972. Bajo la dirección atención, bajo la dirección de Bill Russell, el equipo rompe todas las normas. Atención, los equipos, digamos, de franquiciados funcionaban todos muy parecidos, eran como muy pijines, todos iban con los mismos equipación que les daba la MLB, tú tienes que vestir así, afeitados, rapados, todos como muy monos, ¿no? Bueno, pues Bill Russell decide que aquí se permiten pelo largo, bigotes extravagantes y cualquier actitud que no sea ortodoxa, ¿no? La normativa, digamos. Exacto. No había censura ni ningún tipo de política de imagen y los jugadores tenían absoluta libertad para jugar sin presiones corporativas. Así, este equipo que monta Bill Russell era una absoluta fiesta. Pero también un espectáculo competitivo. Que también encima se les daba bien, joder. Fue absolutamente... O sea, lo que estamos hablando es absolutamente épico. Les pasaban por el morro jugadores no profesionales amateur a todos los franquiciados que venían jóvenes. Ganaron campeonatos de división y rompieron récords de asistencia en la Northwest League, llenando el estadio de Portland, Oregón. Hostia. Pero no te lo pierdas. Aquí, claro, como era un rollo amateur, no te puedes llegar a imaginar que fulano había jugando en los Portland Mavericks. Te he dicho que este actor es Bill Russell. Hasta aquí es muy difícil, ni yo lo conocía, y mira que yo soy friki del cine. Pero si te digo que su hijo... Si te digo que su hijo jugó en los Portland Mavericks y se llama Kurt Russell... Ostras, no jodas, que es el hijo. Claro. No solo tenía... A ver, claro. No tengo ni idea, o sea... Ostras, vale. Okay. A través de un poco la biografía de Kurt Russell, un día llegué a esto. O sea, para que nos hagáis una idea, Kurt Russell, yo que he vivido en los años 80, el otro día se lo decía a mi mujer, Kurt Russell, dice mi mujer, hombre, bien mono era, Tango y Cash, Golpe en la Pequeña China, eso es en los años 80, pero evidentemente luego, por ejemplo, como Quentin Tarantino
era muy fan de toda este cine de los 80, lo rescata, ¿no? Para Los Malditos 8 y alguna otra película, luego también Tapstone, o sea, y ha salido muchísimas películas, ¿no? La última yo creo que la de Once Upon a Time en Hollywood, ¿no? Érase una vez en Hollywood, correcto, también sale, así es. Y en Guardianes de la Galaxia sí, es verdad, sí. O sea, tremendo. Pues antes de llegar a Hollywood, Kurt Russell soñaba con ser beisbolista profesional. Así que jugó en este equipo de los Portland Mavericks. Ostras. Estuvieron de 1972 a 1977. 5 años, una absoluta locura. Ganando a equipos muchísimo mejores que ellos, con un presupuesto mayor, con gente amateur. Hay historias muy locas porque también llega a fichar luego al siguiente año a un jugador que estaba totalmente... A ver, ese es un jugador, ahora el nombre no lo tengo en la cabeza, ¿vale? Pero un jugador que perteneció a los Yankees, fue campeón del mundo con los Yankees, había salido de los Yankees, había publicado un libro en los años 70 en el que contaba que la peña se drogaba, hacían de todo, había escándalos sexuales, publicó un libro que fue muy mainstream, pero a la vez lo que le generó es que todo el rechazo de la MLB. Entonces no podía jugar en ningún sitio. Y el Portland dijeron, vente para aquí si quieres. Y ahí que se fue. Pero no te lo pierdas, jugó y terminó subiendo otra vez a las ligas mayores. No te creo. Sí, tío. Hostia. Es una basada. El éxito mediático comercial de los Mavericks incomodó a la MLB. Tenían ahí 4 gitanicos, bueno, 14, 15, los que sean, que se les pasaba por el morro. Yo creo que no terminaron ganando una de las ligas, pero creo que llegaron a las finales y bueno, muy loco porque venían, pues eso, los afiliados de los Yankees o los afiliados de los San Diego y les sobaban el morro esta gente. Y eso era muy mala imagen para las ligas menores. Así que, ¿qué se le ocurre a la MLB? Quieren volver a instalar un equipo afiliado en Portland. Y como están en su derecho, fuerzan la salida de los Mavericks. Pero Bill Russell, aun sabiendo que no iba a poder hacer nada, llevó el caso al arbitraje y ganó una indemnización histórica, en ese momento, atención, de más de $200,000, la más alta jamás pagada a un equipo independiente en el que tuviera que abandonar el sitio donde estaba por llegar un franquiciado de la MLB. Sí, pero con eso te quedas, ¿no? Al final. Pero bueno. Sí, es cierto, es así, ¿no? Pero bueno, el legado es absolutamente loco. Aunque muchos de sus jugadores, como te he dicho, no llegaron a las grandes ligas, hay historias muy notables, ¿no? Estamos hablando de Bill Russell, que evidentemente se retiró del béisbol, regresó a la actuación, el propio dueño, ¿no? Y falleció en 2003. Kurt Russell, el actor, que dejó el béisbol y se dedicó al cine y se convirtió en una estrella. Hemos dicho que le fue mal. Quien te hablaba es Jim Bouton, ¿vale? Ex de la MLB y autor del polémico libro Ballful, que es el que termina jugando con los Mavericks y luego termine subiendo a las ligas mayores, ¿vale? Jim Bouton, probablemente los que a lo mejor conozcan más el béisbol, pues lo conocerán. Pero no te lo pierdas, es que este equipo, como le sudaba los huevos todo, fueron los primeros, tío, que metieron de manager a un asiático. Fueron los primeros que metieron a una mujer gerente en el béisbol profesional, Lani Moss. Mira. O sea, es tremendo, ¿vale? Pero no te lo pierdas. Un jugador de los Mavericks llamado, al igual te suena, no lo sé, es más friki, pero es que, bueno, es ganador de un Oscar como director. Todd Field, ganador de películas como In the Bedroom. Este tipo, Todd Field, estuvo en los Portland Mavericks. Tío. Y atención, Larry Colton estuvo también en los Mavericks, se hizo escritor y estuvo finalista en un premio Pulitzer con el libro Counting Cup, tío. Vamos, los Portland Mavericks demostraron que se podía jugar al béisbol sin corporaciones detrás, sin jerarquías asfixiantes, por puro amor al deporte. Fueron un experimento improbable que funcionó, una anomalía que incomodó al sistema y un recordatorio eterno de que el juego pertenece a quienes los aman. Gracias
a esta anomalía, hoy en día, que yo sepa, aunque habrá alguien que me lo pueda corroborar, que seguro que siga el béisbol, hay más de 60 equipos independientes en las ligas menores de béisbol. Los Portland Mavericks demostraron que se podían hacer las cosas de manera diferente y que se podían hacer por amor al deporte, y que además de hacer las cosas por amor al deporte, se podía ganar. Muy loco, tío. Eso es. Muy loco. No sé si conocías esta historia, pero a mí me fascinó. No la conozco, pero me parece muy loca la historia, pero me parece aún más loco que sea la historia que hemos traído tú y yo, que sean tan similares. Sí, tío, pues os lo dejo. Igual que tú decías que hay una película, si a alguien le interesa, yo no lo he visto del todo, solo he visto extractos, pero hay un documental en Netflix que es bastante viejo, ¿vale? Pero creo que se llama The Battered Bastards of Baseball, ¿vale? Si alguien quiere profundizar un poco más y ver imágenes, yo solamente me lo he puesto un poquito para ver las imágenes de la época, ¿sabes cómo te quiero decir? Ver cuando veía el estadio y estaba investigando la historia y ver si estaba vacío, y es verdad que salen imágenes de esa época, y sobre todo me hacía mucha ilusión ver a tíos con el pelo largo. O sea, es que están en vestuarios fumando, bebiendo cerveza, pero pasándoles por el morro a estos niños que querían estar en la MLB y que luego terminan en la MLB. O sea, es decir, estos juegan contra jugadores que luego se hicieron muy famosos en la Major League Baseball, ¿sabes? Y los tienes que ver cómo les sobaban el morro en ese momento. Bueno, me parece una historia entrañable, y lo que me sorprende, tío, que de esto no haya una película, tío. Ya ves. Es que son americanos, quiero decirte, es que esto cualquier día te hacen una película. Sí, hombre, a ver, y una gran producción. Sí, local, como el joder, es un poco Moneyball, tío. Moneyball, sí, eso te iba a decir, sí, algo de ese estilo. Sí, bueno, pues muy loco, y tú metes ahí, a ver, ahora no, porque ya somos mayores, pero tú metes ahí a los que estén ahora más de moda, tipo, que no sean Brad Pitt, pero tú metes en esta película a los Brad Pitt ahí como el ex que viene de la MLB, el otro que fuma, el otro no sé qué, a un asiático famoso y tal, y esto lo peta en taquilla. Ya se jodió. Sí. Y Kurt Russell, ahí lo tienes, macho. Que no pudo dedicarse al béisbol y luego lo hemos visto hasta en la sopa. Bueno, pero no le ha ido mal tampoco, ¿eh? No. Pues bueno, pues esta es la historia entrañable, la historia muy loca de béisbol de los Portland Mavericks, y si no la conoces, pues aquí te la hemos mostrado. Joder, macho. Pero ya te digo, aparte de que es que es una historia súper guay, pero que sigo flipando con lo de que hayamos traído dos historias de dos deportes diferentes, pero que sean primas hermanas una de ellas. O sea, entre ellas. Sí, yo también he flipado que sea como... A ver, y luego a mí lo que me vale mucho es para... Me he empapado mucho del béisbol y no conocía esto de las ligas menores. O, por ejemplo, tampoco sabía lo que era un bad boy. Resulta que un bad boy es un chico que los cogen ellos jovencitos, pues como si fueran los recogepelotas del tenis, ¿vale? Que es un bad boy que pertenece al club y les arregla los bates, se los lleva y tal, ¿no? Y es un puesto muy importante, cuidan a los jugadores, ¿no? Y no sabía que existía esa figura, ¿no? De chavales jóvenes que empiezan ahí como bad boy en el béisbol, tío, y me he quedado muy loco y jamás pensé que una historia de este tipo dentro del béisbol tan cercana, porque esto no es 1909, hubiera sucedido, y me alegro, porque es lo que hemos hablado alguna vez. De vez en cuando estas orgías espirituales de amor al deporte a mí me encantan, tío. Es otro rollo el deporte en Estados Unidos, cómo está estructurado, cómo lo viven, sobre todo entre comillas, sus deportes, ¿no? El béisbol, el fútbol americano, el lacrosse, todo esto. Sí, porque yo creo que el béisbol, corrígeme si me equivoco, si no es el béisbol, será el fútbol americano, uno de los dos es el más mayoritario. Yo creía que siempre he creído que era el béisbol. No lo sé, si tuviera que elegir uno, no te puedo decir, pero yo siempre hubiera puesto el fútbol americano por delante del... Bueno, pero en cualquier caso, yo sé que la NBA, por ejemplo, es el tercero, con diferencia, sí. Y que por encima están béisbol y fútbol americano, para que nos hagamos una idea. Eso seguro, sí. Lo que no sé ya es cuál viene primero y cuál segundo, pero sí. Pues ahí están, Portland Mavericks. Espero que os haya gustado y que queráis investigar más y ver al señor Kurt Russell de jovencito batear. Vaya tela. Pues nada, si quieres vamos ya a la última historia en discordia. Venga, Channels, pues. Es del bonus track, ¿no? Que nos vas a traer tú luego. Vale. Y tú tienes mejor memoria que yo, también nuestros oyentes, corrígeme si me equivoco, pero vamos a traigo un deporte nuevo totalmente en el programa. Que son los saltos de trampolín.
Trampolín creo que no. De plataforma sí que contamos una historia. Vale, pues ahí lo dejo. No, este es nuevo. Que yo sepa es nuevo. El de plataforma lo incluimos en aquel espacio. Era muy cortito la historia de aquellas de True Crime que pusimos. Ah, sí, es verdad. Había uno, ¿te acuerdas? Que además fue la historia un poco dura. Sí, bueno, pues esta historia es dura, pero creo que tiene un final agradable. Venga, más o menos. Pues mira, te voy a traer una historia esta vez yo creo que no te había traído nunca tampoco una historia de este tipo, una historia de superación asombrosa, porque normalmente suelo contarte que va bien y luego acaba mal, pero este es al revés, que trasciende todo aquello que puedas conocer de verdad. O sea, es una historia tremenda. Nuestro protagonista, el británico Chris Mears. Ajá. Supongo que no te dirá nada. No, es muy complicado, tío. Vale. O sea, está ahí. No, hombre, sí, a ver. A mí la gente que de pequeño se comió un Trivial, ¿vale? Y no tanto. De todo sabe, no. Vale, pues mejor porque así pues lo vas a conocer hoy al bueno de Chris Mears. Imagina, Channels, que tú eres un crío y siendo un niño, 3 años creo, cuando yo creo que más necesitas a una madre, pues por desgracia fallece. Ajá. ¿Vale? Tu padre pues te intenta sacar adelante, el buen hombre, a ver, se casa de nuevo, rehace su vida y entre él y tu madrastra pues te empujan, digamos, hacia la práctica deportiva y más concretamente a la gimnasia. Y pues mira, por cosas del destino, lo que más te llama la atención dentro de todo ese espectro de deportes que puedas coger relacionados con la gimnasia, pues es tirarte desde un trampolín a al menos 3 metros de altura. Pues bien, oye, es que tiene que haber para todo, tío. Hay que cubrir los huecos emocionales que cada uno tiene, ¿no? Exacto, y pues algunos pues se tiran de cabeza desde un trampolín. Bueno, pues Chris contaba con 15 años, ya pasamos a su etapa adolescente, cuando acudió a Sydney, Australia, para competir en un evento juvenil. Sin más, hasta ahí, pues bueno, la vida habitual de un deportista, ¿no? Uh-huh. Con 15 años contrae el virus de Epstein-Barr. Me suena, sí. Más conocido, cuando te lo digo ahora lo vas a conocer mejor, como mononucleosis infecciosa. Uh-huh. Y más conocido aún como la enfermedad del beso. Sí, que lo han pasado muchos tenistas y muchos ciclistas. Muchos deportistas, efectivamente. No es nada deshabitual, digamos. Yo conozco también a gente que la ha pasado. Una enfermedad que, para quien no la conozca, el virus de Epstein-Barr, pues es una enfermedad que puedes pasarla más o menos normal o puedes pasarlas de a metro. Tal cual, tal cual. Muy diámetro. Y como te puedes imaginar, yo de esperar, porque si no, ¿para qué carajo te voy a nombrar esto en la historia? Pues el bueno de Chris Mears las pasó de a metro. Bueno, de a metro no, de a kilómetro. Claro. Yo solo por añadir un contexto, sí. Mario Ančić era un tenista top 10 que iba para joyita mundial de la época, que además cuando empezaba a Federer y tal, tuvo que retirarse muy, muy joven, precisamente con el tema de la mononucleosis. Pues macho, me viene de perlas que digas este comentario porque entonces aún vas a flipar más todavía con la historia. ¿Vale? Vale. Bueno, pues una de las complicaciones más jodidas que tiene el Epstein-Barr es la rotura esplénica. Si me dices algo más, no. O sea, aparte, ya me pongo, a mí cuando hablamos de enfermedades ya me entran. Yo soy hipocondríaco, ¿sabes? Creo que todo ¿sí? Lo tengo. Pues tú dirás, ¿qué mierdas es eso, Doctor House? Sí. Bueno, lo primero, una rotura esplénica por tener el Epstein-Barr, o sea, la mononucleosis, lo dejo ya aquí para hipocondríacos como tú, es raro, es muy raro, ¿vale? Es una complicación muy rara de cojones, ¿vale? Es un porcentaje muy bajo, pero hay alguien que siempre, si hay porcentajes es porque a alguien le toca, ¿no? Bueno, pues la rotura esplénica, es básicamente la rotura del bazo. ¿Vale? Y, como sabes, o supongo que sabrás, si se te rompe el bazo estás muy jodido. Sí. ¿Vale? Lo pasas chungo, sí. Sí, y a Chris se le rompió, claro. ¿Vale? Tuvo rotura esplénica. Pero claro, hay un pequeño problemilla. Y es que el bazo, para quien no lo sepa, el bazo está dentro del cuerpo. Sí. Entonces, sí, no es un brazo, es el bazo. No un brazo, para lo que no estés oyendo. Claro, Channels, tú si no tienes sintomatología, ¿tú cómo sabes que el bazo se te ha roto? No lo sabes, ¿no? Porque es que no lo sé. Resonancia. Claro, en teoría no lo sabes o no lo sé si te da algún... No tengo ni idea, no soy médico. Claro, si tú no tienes sintomatología en principio, tú no sabes que tienes el bazo roto. No sé, porque porque entiendo que el bazo es algo con el que si se te rompe puedes vivir.
No, yo creo que si se te pues rompe, entonces no lo sé, rojas. me imagino que si no lo sabe tendrá que, o sea, cada vez irá peor y tendrá que hacerse pruebas, me imagino. Que Eso no sé. es. Claro, pero Chanes, tú si estás compitiendo en Sydney y tú no sabes que tienes el bazo roto, ¿qué haces? Ah, bueno, eso ya no lo sabes, claro, sí. Bueno, depende, si te encuentras muy mal, te irás al médico y si no, pues seguirás compitiendo. Ahí está. Entonces, si no lo sabes y te encuentras más o menos bien, ¿qué haces? Seguir saltando desde 3 metros de altura. Claro, con el bazo roto. Ya. Y como te puedes imaginar, pues si sigues saltando Pues peor todavía. con el bazo roto, pues no creo que a tu bazo le haga mucha, No, mucha ilusión, ¿no? bueno no es. Creo que está mejor quedarse en la cama, pero bueno. Bueno, claro. Y claro, tu cuerpo dice, mira, macho, o sea, yo tengo unos límites. Y hasta aquí he llegado. ¿Vale? Y claro, pues el bueno de Chris Mears pierde 2 litros de sangre. Claro, es que es lógico, sí. Entonces, 2 litros de sangre, bazo desgarrado, llegas al hospital, porque ya ahí sí que, evidentemente, ya es hora de ir al hospital. Te transporta tu padre de urgencia, por supuesto, y los médicos son claros con él. Chris Mears tiene un 5% de posibilidades de sobrevivir a tal operación. Qué bien. Joder. ¿Vale? Pues bien, vamos a ya quitarnos la cortina esta de negatividad y de enfermedades y demás. Pues es que Chris Mears, Channels, no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente de todo esto. Joder. Pero venga, voy a seguir un poco negativo. Eso es lo que pensaban todos, que se había recuperado. Porque unos meses después, y tras 7 horas de convulsiones, Chris Mears entra en coma. Joder. Un coma que dura 3 días y que estuvo a un tris, o se dijeron los médicos, de dejarle secuelas cerebrales, incluso. Joder. Qué bien, ¿eh? Fenomenal, ¿eh? Sí, Bueno, tío, estoy venga, contento de la hostia. Ahora sí que sí, Channel. Venga, ahora vamos para arriba. Para asombro de todos, incluido el personal médico, Mears se recuperó de aquello. Y fíjate si se recuperó que incluso durante su rehabilitación, también en el hospital, se dedicó a componer canciones techno. Hostia. O sea, el tío se recuperó y se recuperó con 2 pares de cojones. Pero ojo, Channels, porque no sé si es que la música mansa a las fieras, si se ve que, pues yo qué sé, debe servir también para recuperar pacientes, porque 18 meses después de todo esto que te he contado y pese a las contraindicaciones médicas, Chris Mears ya estaba compitiendo de nuevo a nivel internacional. Tela. De la marinera. El tipo, obviamente, se especializó en el salto a 3 metros de altura y en él empezaron a llegar, Chanes, las primeras medallas en Copas del Mundo, en europeos, en los Juegos de la Commonwealth. O sea, una auténtica locura, sabiendo que el tipo había estado a centímetros de largarse al otro barrio. Claro, ¿Vale? tío. A centímetros y a segundos. Sí. Pero, atento, porque es que aún llegaría la cumbre, la cúspide, el clímax de la historia. Y es que Reino Unido, Chris Mears era británico, si no lo he dicho. Sí, pues sí, lo has comentado al inicio, sí. Vale, pues Reino Unido llevaba años, pero años, buscando la medalla de oro en salto de trampolín en unos Juegos Olímpicos. Y claro, Channels, Londres 2012. Qué mejor ocasión, ¿no? Totalmente, claro. Y encima hay un tal Tom Daley que tenía una pintaza del copón, porque iba arrasando en todas las competiciones, todavía era joven. Recordamos que para entonces Chris Mears todavía estaba ahí escupiendo bazo. ¿Vale? Sí. Pero bueno, pues el tal Tom Daley, pues un joven que con las competiciones del copón, parecía que el oro en trampolín pues iba a ser un hecho, ¿no? Pues no, Daley fue bronce, pero eso sí, Channels, ahora sí, sería en Río 2016, donde Reino Unido conseguiría la tan ansiada presea de oro. Y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué? No, hombre, o sea, a mí qué me importa. Es un esfuerzo de superación, ¿no? Ya bueno, pero el Tom Daley a mí que me importa que gane medalla de oro. O sea, Tom Bailey, sí, vale, sí, Tom Bailey, sí. O sea, que la gane en Río, ¿no? Pues, sí. Pues bueno, supongo que ya la habéis adivinado. Si no, pues lo podéis imaginar. La medalla de oro en Río 2016 la ganó efectivamente Chris Mears. Hostia. Qué Eso pasada. sí, tengo que hacer el matiz en la competición por parejas junto a Jack Laffer. No da fue igual, individual, tío. pero da igual. O sea, Hostia, quiero decir, es tremendo. Es una historia de superación del copón. O sea, estás a centímetros y segundos de la muerte. Es no cierto. es que haya sido... Sí, es cierto que me he despistado ahora una cosa porque te quería comentar una cosa y no quería que se me escapara, pero termina, por favor. Bueno, nada, o sea, simplemente... No, pues porque creo que hemos vivido esta semana algo muy parecido. Ah, sí, con Taiwo Awoniyi. No tengo placer. Taiwo Awoniyi es el delantero del Nottingham Forest. El delantero del Nottingham Forest en esta última jornada de liga, ¿Sí? en una jugada muy desgraciada,
se golpea de manera tremenda contra el poste. Ostras. Sufre una lesión abdominal, una rotura de intestino, ¿vale? Y es operado de urgencia y entró en coma inducido. Bueno, como Zilesen, ¿no? Salvo que no entró en coma, pero Zilesen también le tuvieron que operar rápido del intestino porque tuvo una rotura en un partido o algo así. Puede ser. Y entonces estaba mirando la noticia porque eso estaba sucedido estos días y la noticia que teníamos era que había sido operado y estaba en coma inducido y la última noticia es que ha salido del coma y parece que se está recuperando. Por lo tanto, bueno, pues me alegra la noticia por el bueno de Awoniyi, del Forest. Y me ha venido un poco todo esto, tío, porque el bazo, la rotura del intestino y esas cosas que pasan y te queda mal cuerpo, tío. Sí, pues ya ves, es una historia similar. Pero simplemente por complementarla, la historia es básicamente esto. ¿No? A mí me parece una historia de superación del copón, que pases de estar a segundos de la muerte a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, o sea, tela marinera. Total. Pero como estamos en la semana de Eurovisión, ¿no? Que de hecho hoy, bueno, el día que estamos grabando es una de las semifinales, ahí dejamos a cada uno el cual. ¿Te acuerdas que te dije que durante su estancia en el hospital y la rehabilitación posterior le dio por componer? Sí, tecno, has dicho, ¿no? Sí, pues es que le llegó a fichar una discográfica y no una cualquiera, le fichó Universal Records. Hostia. ¿Vale? Y antes de los Juegos de Río, llegó a ser incluso el telonero de Labyrinth en el festival de Woodstock en 2013. No Woodstock, no el mítico de los hippies, Woodstock en 2013. O sea, que el tío hacía todo. Y es que además el tipo ha sido bastante activo en varias causas sociales, por ejemplo, en la defensa de los derechos de los homosexuales, también de la protección animal, de los animales, razón por la cual ha sufrido bastante hate, sobre todo en el Reino Unido, e incluso pues su teléfono fue hackeado, se compartieron varias fotos íntimas y selfies y tal, un poco... ¡Qué hijos de puta son! Tal en la red, sí. Así que, bueno, pues eso te lo dejo como dato. Ya ves, Channels, que no tenéis excusa para ganar una medalla de oro por muy jodidos que estéis. Exacto, tío. Pues es muy, muy, muy bonita y de seguro que de estas encontramos más noticias de superación. Nos encontraremos el día de mañana. Incluso lo que hablaba de Awoniyi, pues igual, quizá él es nigeriano, no sé, igual dentro de unos años gana Nigeria algo y recordamos esta historia de un tipo también que estaba en coma inducido y al final también salió de ahí, ¿no? Y también me gustaría, quizá, por lo que has comentado del tecno, un día deberíamos hacer un especial de deportistas y la música, ya no en plan como lo hacíamos con el remate musical, sino de jugadores de tenis, de fútbol, de no sé qué, que hayan hecho sus pinitos musicales. Si te soy sincero... ¿No te apetece mucho? Es que he estado un tris de traer, o sea, de que esta historia, en vez de que fuera la de Chris Mears, de traerte como un post que subimos hace un año, creo que fue sobre deportistas y Eurovisión. Sí, lo contaste, lo hiciste un post en Twitter, sí. He estado un tris porque es la semana de Eurovisión y tal, y ha estado Melody dando la brasa durante muchas semanas. Yo esta semana, como hay mucho tenis, no lo he estado viendo, pero me parece que no hay ninguna canción de rock este año, ¿no? No. Hay mucha basurilla, ¿no? Bueno, a ver, basurilla, quiero decir. A los que nos gusta otro estilo de música, pues evidentemente es un poco... Yo la veré el sábado y me apetece verlo porque muchas veces lo que hacía antes, yo llego a hacer podcasts especiales de Eurovisión con un tío que le gustaba mucho y hablábamos de Eurovisión y ejercíamos nuestros pronósticos, que también se pueden hacer y de hecho lo hace mucha gente. Sí. Y de hecho hay un año que lancé también un hilo para hace 3 o 4 años y puse 3 o 4 y las acerté las 3 o 4, que era ahora tercero, ahora entre los 3 primeros, este no sé qué, este no sé cuántas, porque estaba bastante metido. Este año no he visto nada, entonces a mi mujer no le gustaba porque yo ya las conocía. Me explico, veíamos en Eurovisión y me decía, no, ahora ya verás que así no me gusta sorprenderme, me gusta tal. Entonces, como no he visto nada y no voy a ver nada, el sábado, después de mucho tiempo, cogeré con la mujer, nos pondremos a cenar ahí, nos echamos nuestras copitas de vino y nos echaremos nuestras risas no, y viendo Eurovisión, tío. Que para eso es para pasarlo bien, pero que solo te digo que este año hay un tío que le canta a un capuchino. Ahí está, venga, vamos. Un café. O sea, italiano, me imagino, ¿no? No es italiano, no te voy a decir ya de quién, para que así sea sorpresa cuando lo veas. Vale. Pero no es un italiano y bueno, pues es la actuación chorra de... Hay muchas, ¿no? Chorras en Eurovisión, pero esta yo creo que es la que se lleva este año la palma y a lo mejor el micrófono de cristal, también, ¿no? Vete tú a saber. Pues oye, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Creo que bastante completito como casi siempre, ¿eh?
Sí, 3 historias muy chulas. Tengo ganas de oírla. Claro, yo la cuarta no la he oído. La grabaste tú en su tipo de pandemia, has dicho. Es por añadir. ¿Sabes qué te voy a decir? Una vez que has trabajado también en algo, sí, pues es darle una segunda oportunidad, ¿no? De añadirlo aquí. Creo que va relacionado. Repito, la historia más larga. Vais a ver que realmente es más relacionada con el misterio, incluso la Guerra Fría de su momento, pero ellos eran universitarios que iban a hacer esquí de fondo, deportistas. Entonces, creo que también tiene, y oye, yo creo que dejarlo como bonus track cuando ya has hecho el podcast completo, y coño, que esto es gratis, joder, que si tuviera la gente que pagar, te diría, pues no, pero es que creo que es una historia que la puedes llevar, no es hablar, no, Roswell, hostia, Roswell que tiene deporte, cabrón. A la gente que nos deje en comentarios si le gusta esta cuarta historia. Supongo que ahora cuando acabemos de grabar darás el pie, ¿no? Sí, va directo, empieza con una musiquilla que está todo montada de su momento y yo te pasaré la información y es para los que les gusta el misterio es bastante conocida, para los que a lo mejor sean fanáticos del deporte y a lo mejor no conozcan esta historia, igual flipan mucho. Genial, tío. Yo ya te digo, tengo ganas de oírla. No es que no me puedo considerar un fan del misterio en el sentido de, wow, es que no me pierdo un capítulo de Cuarto Milenio. No en ese aspecto, pero sí que, joder, pues a todo el mundo lo hemos hablado, nos gusta, ¿no? Lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que nos provoca inquietud de aprender cosas que a veces incluso la historia del misterio dices, vaya fumada que llevan, pero dices, pero esta fumada... Perdonad, si tiene... Sí. No, dime. Que te decía que a lo mejor están hablando de no sé qué, no sé cuántas, pero ahí te muestran un monumento que no conocías y dices, ostras, qué interesante. A lo mejor la fumada, que se la fumen, pero esa parte me ha interesado, ¿sabes? Sí. ¿No? Me produce la misma inquietud que el tipo que le canta un capuchino. Exacto. O sea, me explico. Sí, que tenemos también un poco de vieja del visillo. ¿Para qué no vamos a engañar? ¿Para qué no vamos a engañar? Entonces os dejamos con eso. Es el paso de Dyatlov. Yo creo que muchos lo conocerán y el que no. Y también es verdad que está grabado en la pandemia y por lo tanto el sonido puede cambiar, que esto yo creo que está bastante bien grabado, pero es verdad que mi voz puede ser diferente por diferentes razones, porque al final son 4 años de diferencia, pero creo que es bonito añadirlo como bonus track y si os gusta, pues nunca se sabe, podemos añadir alguna otra cosa el día de mañana. Adrián, un absoluto placer como siempre. El placer es mío, ya lo sabes, nos vemos en el 17. Fantástico, chao. El paso Dyatlov. Esta historia es probablemente una de las historias más extrañas de las que se tiene documentación sucedida en la alta montaña. Ni una serie actual o una película de éxito podría haber escogido semejante historia para realizar un guión de suspense o de terror. Durante muchos años la historia del paso de Dyatlov no fue excesivamente conocida, quizá porque sucedió en territorio soviético, pero en los últimos años, con la caída del muro de Berlín y la apertura, entre comillas, soviética, se ha convertido probablemente en una de las historias de misterio más virales del mundo. Quizá hayas oído hablar de ella, pero si no es así, te invito a que te acomodes para escuchar un relato sobrecogedor. Corría el año 1959, en plena Guerra Fría. Un grupo de estudiantes soviéticos del Instituto Politécnico de los Urales, cuya edad estaba comprendida entre los 21 y 25 años, se habían propuesto realizar un viaje para practicar esquí de travesía por los montes Urales. Estamos a finales de enero.
Hablamos de un grupo de 9 estudiantes junto con un guía que era el único que tenía una edad algo superior, 37 años, lo que hacía un total de 10 personas para una excursión que se planeaba como divertida y con mucha ilusión, como de hecho parecen mostrar algunas fotos que se tienen de este viaje. El destino del viaje era llegar al Gorá o Tortén, en una ruta de categoría 3 que entonces era citada como ruta complicada o difícil, pero todos los que viajaban tenían experiencia anterior en rutas de igual o superior complejidad. Gracias a diarios y cámaras de fotos que se encontraron en el último campamento, se pudo reconstruir con ciertas garantías los pasos que efectuaron en esta travesía. El último lugar habitado fue Bizay. Allí cuentan que pasando el día con los lugareños fueron advertidos o alguien les contó que cerca de la ruta que iban a hacer o realizar habitaban los Mansi, una tribu de los valles de los Urales, que contaban ellos tiempo atrás que 9 de sus cazadores se habían aproximado a lo que ellos llamaban la montaña de la muerte y habían desaparecido en extrañas circunstancias. No sabemos cómo les sentaría esta historia al grupo, pero el destino quiso que uno de los jóvenes que viajaba con ellos, Yuri Yudin, abandonara la expedición por problemas en la espalda y no siguiera con ellos, no continuara, dejando el grupo final que se avanzó a la travesía en 9 personas, curiosamente, 8 estudiantes y el guía. Todos los indicios estudiados hasta la fecha parecen coincidir que las condiciones climáticas en la zona se hicieron bastante complejas y los estudiantes se desviaron y se desorientaron del objetivo inicial, terminando acampando en las faldas de la montaña Yolat Siag, nombre Mansi que significaba montaña de la muerte, es decir, justo el mismo monte de la leyenda Mansi que habían escuchado en el último poblado habitado que habían estado. El grupo estaba liderado por un joven llamado Igor Diatlov, que luego sería el que tomaría este famoso paso de montaña. Diatlov había quedado que cuando regresaran a Bizay mandaría un telegrama a su club deportivo de el instituto. Se esperaba que esto sucediera alrededor del 12 de febrero. Era común que en las expediciones de este tipo se retrasara tanto la comunicación como que la expedición llegara más tarde, pero cuando pasó un tiempo prudencial, los familiares de varios de los chicos exigieron a las autoridades una expedición de salvamento. La policía y el ejército soviético se unen en la búsqueda de los jóvenes que son encontrados pocos días después. Y es a partir de aquí cuando el misterio se torna en un velo tan oscuro que es casi imposible de entender. Lo primero que encuentran el equipo de investigación, el equipo de salvación, más concretamente, es la tienda de campaña en la que estaban alojados en las faldas del monte. La tienda está muy deteriorada y con cortes realizados que van de dentro a fuera.
Este dato hace pensar que la salida de los miembros de la tienda o de algunos de ellos se produce de una manera precipitada y con cierto nerviosismo. El equipo de salvación encuentra huellas en la nieve que llevan hasta la linde de un bosque cercano. Es ahí, al lado de una hoguera apagada y bajo un gran pino, donde encuentran los 2 primeros cadáveres. Estos 2 primeros cadáveres están descalzos, solo llevan ropa interior y están boca arriba. Tienen algunas heridas y abrasiones en el cuerpo, como si hubieran intentado trepar al árbol sobre el que yacen muertos, extremo que parece confirmarse cuando se encuentran en el tronco del árbol trozos de carne y sangre, como si hubieran, lo dicho, intentado trepar por dicho voluminoso árbol. Una búsqueda más intensa logra encontrar 3 cuerpos más entre el recorrido de la tienda y los pinos, que ya se encontraban bastante sepultados por la nieve caída. Fueron localizados a intervalos separados de 300, 500 y 600 metros desde el árbol. Entre ellos está Igor Diatlov, que yace muerto, tendido de espaldas y que parece sostener una rama de árbol en una de sus manos en signo claro de defensa. Otro de los cadáveres estaba boca abajo y presentaba también abrasiones en la cara. El otro en posición lateral y también tenía heridas en cara y brazos. Al contrario de los 2 primeros cadáveres que se encontraron, que estaban prácticamente desnudos, estos portaban algo de ropa, aunque también iban descalzos. El tema de la ropa es un tema interesante porque el único superviviente de esta tragedia, el joven que nunca viajó con ellos, cuando vio las fotos de los cadáveres, reconoció sin ningún género de duda que la ropa que llevaban eran suya, pero estaban cambiadas, es decir, llevaban ropa cada uno de ellos que no pertenecían propiamente a las suyas, sino que se las habían intercambiado. La búsqueda prosiguió, ya que faltaban 4 miembros más, pero no los encontraron, y la búsqueda se prolongaría durante 2 meses más hasta que pudieron encontrarlos. En esta espera de estos 2 meses, esperaban encontrar alguno vivo, o aunque fueran también muertos, alguien que pudiera encontrar alguna explicación que completara lo que allí había sucedido. Los encontraron, obviamente, pero los encontraron muertos. Y lejos de ayudar a esclarecer el caso, todavía hizo que fuera mucho más confuso. Fueron encontrados el 4 de mayo, bajo 4 metros de nieve, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque, a menos de 100 metros de donde estaban los 2 primeros cadáveres que se encontraron bajo el voluminoso pino.
No lo hemos dicho, pero en la expedición viajaban 2 chicas jóvenes. Ludmila Dubinina era una de ellas, una de las que además fue encontrada en esta segunda fase, y fue localizada de rodillas apoyando el pecho contra una roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y tenía la lengua ausente. Otro de los jóvenes también fue encontrado en el barranco y también tenía las cuencas de los ojos vacías. Los últimos 2 jóvenes fueron encontrados juntos, abrazados uno con otro. Como veis, es una historia sobrecogedora. Y hasta aquí la historia más o menos resumida y conocida de lo que allí aconteció. Las autoridades soviéticas cerraron este paso de montaña al público durante más de 3 años. La investigación forense declaró que pese a que los 5 primeros cuerpos encontrados, los que se encontraron, como te digo, en esa primera fase, tenían heridas e incluso golpes en su cuerpo. Sin embargo, la causa de la muerte de los 5 expedicionistas habría sido, según este informe, por hipotermia, es decir, congelación. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los hallados 2 meses después en esa segunda fase. Los 4 presentaban lesiones mortales. Como hemos comentado, uno de ellos no presentaba lengua, algunos tenían fracturadas las costillas y otros tenían traumatismos de golpes en la cabeza, uno de ellos de especial gravedad. También se encontraron trazas de radioactividad en alguno de los cuerpos y los familiares de algunos de los muchachos, cuando vieron los cadáveres, reflejaron que los cuerpos tenían un color marrón raro por toda la piel, ciertamente extraño. Se declaró que estos últimos murieron por diferentes politraumatismos causados por un origen o fuerza desconocida. La trágica historia cayó bajo el opaco sistema secreto soviético y poco más se habló de este tema durante muchos años. Sin embargo, con la caída del régimen soviético en 1990, un investigador ruso se hizo con el expediente y documentación del incidente, descubriendo que en dicho expediente faltaban y habían sido eliminadas ciertas partes que, parece ser, habían desaparecido para siempre de la investigación. Fue esto y la apertura del expediente, con fotos, informes de los forenses, etcétera, lo que empezó a dar a conocer el caso a la opinión global o pública, a alimentar las diferentes teorías de conspiración que hasta el día de hoy siguen planteándose sobre el caso. Libros, documentales y hasta una película relacionada no han hecho sino crecer el misterio y la leyenda de esta tragedia que hoy os estoy comentando.
Desde luego, después de escuchar esta historia, en lo que tú y yo podemos estar de acuerdo es que lo que ahí sucedió parece cualquier cosa menos normal. A día de hoy, y de manera particular te digo que sigue siendo un misterio realmente espectacular y trágico. Las teorías han ido sucediendo a lo largo de estos últimos años y como toda historia tan sesgada, podemos encontrar teorías para todos los gustos. Se ha intentado explicar a través de una avalancha de nieve en la que se vieron sorprendidos la drástica bajada de temperaturas que llegaron casi a los menos 30 grados. Podría explicarse por esta teoría, así como la salida tan rápida de la tienda, intentando escapar o trepar a los árboles. Pero hay otras cosas que chirrían, como el tema de la hoguera, hacer una hoguera en ese momento, y mucho menos, a no ser que lo hubieran hecho antes, claro, y mucho menos la desaparición de ojos o la lengua de alguno de los cadáveres. Desde luego eso, una avalancha, cuesta pensar que lo hiciera. Una teoría más nueva y reciente habla del efecto de infrasonidos conocidos como torbellinos de von Karman, un sonido que sería en teoría pues inaudible, pero que sí que podría generar ataques de pánico que explicarían la salida de la tienda y la desorientación global de todos ellos, aunque de nuevo sigue habiendo muchos problemas para explicar otras cosas. Pero desde luego las que más éxito han tenido entre el público son dos y siempre son las mismas. La primera es la teoría extraterrestre, que se basa en los testimonios de algunos otros montañeros cerca de ese lugar y en esa época en la que se divisaron en esas fechas ciertos objetos ovalados anaranjados que habría visto bastante gente en ese momento. Otra teoría basada quizá en los restos de radioactividad encontrados en algunos de los cuerpos, que tendría que ver con que ahí cerca hubiera algún campo experimental de algún tipo de la antigua Unión Soviética, probando quizá algún tipo de aparato nuclear o armamentístico o experimental que pudiera haber provocado pues bien el inicio o parte del incidente del paso de Dyatlov. Hay quien se aventura a incluir este incidente en la más oscura etapa de la Guerra Fría, en la que algunos de los muchachos, recordemos que muchos de ellos eran ingenieros o técnicos de radio, serían dobles espías y parte del objetivo de la expedición sería pasar documentación o algún tipo de muestras radiactivas a la CIA, que fueron descubiertos y eliminados. Esta teoría también se basa en la cada vez más fuerte tendencia de las pruebas a que en ese incidente no se recuperaron solo 9 cadáveres, sino que había alguno más. Como veis, sea como fuere, el misterio sigue intacto y tiene pinta de que siga muchos años, ya que si algo extraño y paranormal surgió en el paso de Dyatlov, parece complicado saber qué pudo ocurrir. Y si por el contrario no fue algo paranormal, sino algo relacionado con poderes militares de la Guerra Fría o circunstancias oscuras humanas que tenemos siempre por ahí, también tiene pinta de haber sido ocultado para el resto de los tiempos. En cualquier caso, sigue siendo una historia realmente espectacular a la vez que trágica, y lamentablemente esos 9 jóvenes quedarán en el recuerdo en forma de leyenda, pero tristemente parece que nunca nadie sabrá lo que aconteció en el bautizado por esta historia como paso de Dyatlov. Quizás solo hay un testigo que tiene las respuestas y se llama la Montaña de la Muerte.